lugar, la materia se llama Teología Sistemática 1. Y cuando hablamos acerca de la teología, a veces nos asustamos. O de pronto sentimos que eso no es algo que nos interesaría conocer. Queremos conocer a Dios, pero no queremos saber nada de la teología. Y quiero en este video animarte a abrir tu corazón en saber que todos somos teólogos. Ryrie, en su libro de teología básica, nos anima a mirar la teología desde todos los ángulos y para todos los creyentes. Todos somos teólogos. ¿Y por qué decimos que todos somos teólogos? Fíjate, vamos a ir aprendiendo acerca de esta palabra teología desde su significado hasta verlo en la escritura, cómo nos va revelando acerca de la persona más importante. Muy bien, tenemos ahí la presentación eh, y vamos a comenzar con la palabra teología. Esta palabra teología tiene dos significados. En su raíz, la palabra teo significa Dios y logos significa discurso. Ahora, hay dos logos que debemos aprender. En primer lugar, es el logo de Dios. ¿Quién es el logo de Dios? Y este es el logo vivo. El logo vivo es Cristo y el logo escrito es su palabra. Aquí hay dos logos que nosotros tenemos que aprender. Cristo es la expresión, es el que ha hecho visible al Dios invisible. Y también la Biblia es ese discurso, ese logos de Dios escrito. Así que tenemos la palabra y tenemos en este caso la palabra logos, que es escrito, y tenemos el logos viviente, que es Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la teología, hablamos acerca del discurso de Dios, de lo que tenemos que decir de Dios. Por eso coincidimos con Ryrie cuando afirma que todos somos teólogos, porque todos tenemos que decir algo de Dios. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué expresamos acerca de Dios? Cristo como la palabra viviente y la Biblia como la palabra escrita. Sabes, todos tenemos algo que decir de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que tú tienes que decir de Dios? ¿Qué tienes acerca de conocimiento de Dios y cómo expresas esos pensamientos que tú tienes de Dios? Hay una responsabilidad personal que todos tenemos. La Biblia nos anima a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y eso lo logramos a través de la teología. Sabes, esta palabra teología nos permite ver cómo a lo largo también de todos los tiempos se ha ido interpretando o racionalizando nuestra fe cristiana. Hay tres elementos interesantes cuando estudiamos la palabra teología o estudiamos la teología como la reina de las ciencias. En primer lugar, vemos el primer elemento, que es inteligible. ¿Qué significa? Cuando hablamos acerca de la teología y estamos hablando acerca de Dios, podemos afirmar que Dios puede ser conocido. Esa es una pregunta que yo haría en una primera sesión. ¿Puedes conocer a Dios? Cuando pensamos en un Dios que es ilimitado, que es muy profundo, tal vez vemos nuestra realidad, que nosotros somos seres limitados. Y podríamos tener una doble respuesta. Por ahí podríamos decir, sí, Dios puede ser conocido porque Él quiere que lo conozcamos. Pero también podemos decir que ese conocimiento es limitado porque en nuestra humanidad no podemos llegar a conocer la totalidad de Dios. No podemos llegar a conocer todo de Dios, solamente lo que Dios nos ha revelado. Y eso nos anima, ¿verdad? Nos anima a saber que Dios quiere ser conocido. Sabes, Ryrie en su libro de teología básica resume todo esto en una frase. Él dice, la teología cristiana es el descubrimiento de la sistematización
y la presentación de las verdades de Dios. El segundo elemento aquí importante dentro de la teología es que necesita una explicación. Sabes, cuando hablamos acerca de la teología, vemos que todo lo que ha sido revelado en la palabra escrita necesita un orden y necesita una sistematización. Y finalmente, la fuente de ese conocimiento que nos da la teología es la palabra escrita, el logos revelado, su palabra. A diferencia de otras fuentes de revelación que podemos tener, como por ejemplo la creación, nosotros en la teología basamos la fuente primaria de ese conocimiento divino en su palabra. Quiero que sigamos viendo algunas cosas importantes acerca de esta palabra teología. Sabes, esta palabra no se encuentra en la Biblia, sin embargo sí se encuentra su carácter, se encuentra en el sentido de lo que nos ha revelado su palabra. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 3, versículo 2, y ahí tienes en pantalla el texto. Dice, mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ahí está la palabra escrita, ¿no es cierto? Dios a través de su palabra nos ha revelado y nos ha confiado. Y esta palabra en el original en griego es logión, que significa discurso. Y podríamos decir de esta manera, es el discurso de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, también tenemos esta expresión. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate ahí otra vez la palabra logión, que está hablando acerca del discurso. Y déjame decirte que aquí necesitamos nosotros ser exhortados como Pedro nos anima a que todo lo que hablemos, todo lo que enseñemos acerca de Dios sea conforme al logión de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra escrita, a la comunicación divina, al discurso de Dios. Y también tenemos en Lucas capítulo 8, versículo 21, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. La palabra de Dios. Aquí tenemos otra expresión también de este término teología que aparece ahí en Lucas 8:21. Y aquí el término en griego es logotipos, porque nos está hablando acerca de esos razonamientos expresados por medio de las palabras. Todo ese conocimiento, todas esas ideas que tenemos nosotros acerca de Dios nos han sido dadas por medio de sus profetas y están escritas en su palabra. Así que nosotros tenemos la teología como el medio para conocer a ese Dios tan maravilloso y lo podemos conocer hasta donde Dios quiere ser conocido. Sabes, dentro de la teología hay diferentes clasificaciones. Tenemos una teología revelada, por ejemplo, que nos habla acerca de Dios, pero por medio de la creación, por medio de la naturaleza. Y tenemos la teología revelada que está basada en la fuente que es su palabra. Pero cuando hablamos acerca de la teología propia, que es la que vamos a estudiar en este momento, nos referimos específicamente del estudio acerca de Dios, de su persona, de su relación trinitaria, ¿ok? De esa persona trina. Pero también cuando hablamos acerca de la teología sistemática, que es como he presentado la materia en esta oportunidad, obviamente aquí hay elementos importantísimos que mencionar. Hablamos acerca de que debe haber un orden, debe haber una sistematización de todas estas ideas que nos han revelado acerca de Dios y que tienen que ser presentadas por el teólogo y tienen que ser enseñadas de esa manera. Cuando hablamos acerca de esa teología, ¿verdad? De esa palabra, también nos referimos al teólogo. ¿Quién es el teólogo? Pues tú eres el teólogo. Riley dice que todos somos teólogos. Pero ojo, cuidado con que podamos descuidar esa responsabilidad
y poder ser teólogos ignorantes o descuidados. Esa es la advertencia que Riley nos dice y nos advierte. Seamos teólogos que realmente estudiamos y profundizamos en las Escrituras para que cuando hablemos acerca de Dios y hablemos de lo que Él nos ha dicho, lo hablemos conforme a su palabra y demos a conocer a Dios como Dios quiere ser conocido. Sabes, aquí hay algo más que quiero compartir contigo acerca de la teología. Cuando hablamos acerca de la teología sistemática, hablamos de que los teólogos han ordenado todas esas doctrinas acerca de Dios y las han sistematizado. Y por lo menos hay 10 doctrinas fundamentales que nosotros vamos a ir estudiando a lo largo de estos años en el Instituto Bíblico. Y podemos comenzar de repente mencionando la bibliología, que es el estudio de su palabra escrita, de la palabra de Dios. La teología propia que acabamos de mencionar, que es específico hablando acerca de Dios, de su persona trina, del estudio de la angeliología, del estudio de los ángeles y de los demonios también, de la antropología, que es la doctrina acerca del hombre, del origen del hombre, de lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra acerca de cómo apareció el hombre, ¿verdad? De la soteriología, que es la doctrina o la teología que aborda el estudio de la salvación. La eclesiología, que aborda el estudio de la iglesia. La iglesia nació en el corazón de Dios y Dios nos ha revelado qué es la iglesia de Dios. Y también la escatología. Hablamos de los eventos futuros. Todo ha sido revelado y todo en el plan de Dios. Y sabes, Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que tú puedas conocer eso. Neumatología es el estudio de la persona del Espíritu Santo. Muchas denominaciones y de pronto muchas sectas han aparecido por el hecho de no interpretar o no conocer bien acerca de la persona de Dios y de la persona trina y obviamente de esta persona que es el Espíritu Santo. ¿Sabes? Alguien dijo, la teología propia nos trae el mayor conocimiento de Dios y conocer este ser poderoso, tanto como puede ser conocido, es la meta más noble del entendimiento humano. Y sabes, eso es algo que nosotros vamos a hacer en este tiempo. Y cuando estudiamos teología, hablamos de ese ejercicio que es el más digno y más delicioso propósito en el cual nosotros nos hemos involucrado para poder darle al Señor todos nuestros talentos y conocerle. Así lo citó Juan Dick en su discurso de teología, un teólogo del siglo XVIII que habló acerca también de la persona de Dios. ¿Sabes? Acá hay muchas cosas más que quisiéramos mencionarles acerca de lo que es la persona de Dios. Pero antes quiero animarte a mirar a lo largo de la Biblia y del Antiguo Testamento personas que desde su teología fueron conociendo a Dios y nos han dejado esa fuente de ese conocimiento acerca de la persona de Dios. Algo que Tozer nos ha mostrado en su libro La grandeza de ese Dios, del conocimiento del Dios Santo, es una reflexión acerca de lo que está pasando hoy en la iglesia. Y sabes, este hombre de Dios habló acerca de la pérdida del concepto de la majestad de Dios. Y sabes, es importante hablar de esto porque podemos hablar de un crecimiento de la iglesia, podemos hablar que estamos siendo exitosos en cuanto al crecimiento, sin embargo podemos también decir que hoy se ha perdido ese concepto de la majestad de Dios, pero también de ese temor reverente de adoración a ese Dios maravilloso. Y sabes, él dice, hemos perdido nuestro espíritu de adoración. Sabes, también quiero animarte que debemos en este tiempo recuperar esas pérdidas espirituales y redescubrir la majestad de Dios. Tozer me anima a que yo debo pensar en Dios de un modo tal que se aproxime lo más que se pueda a cómo es Él. Lo peor de todo es que hemos reducido a Dios a pequeños conceptos, a nuestra ignorancia, y hemos desvirtuado su gran
su gran y maravillosa majestad. Sabes, al final de este curso quiero que pienses en qué ideas tienes de Dios, en cómo tú estás declarando acerca de Dios y si esa declaración, esa teología que tú traes realmente se conforme a su palabra y expresa realmente a cómo es Él. Sabes, podemos ver en la Biblia algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Moisés en el capítulo 33. Moisés en el versículo 12 nos muestra cómo él en su teología pudo conocer de una manera sorprendente a Dios. Dice que estaba hablando Moisés con Jehová, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel y dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ahora Moisés está escuchando la palabra de Dios y él está preguntándose quién es Dios. ¿Cómo puedo saber más acerca de ese Dios? Y más adelante, en el versículo 17, en adelante, él le va a decir que Dios él quiere conocerle a ese Dios maravilloso. Él quiere él quiere conocer a ese Dios maravilloso. Perdón, el texto es capítulo 33, me equivoqué y leí el capítulo 32. Voy a leer el versículo 12 y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saque este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y Dios le responde, yo iré contigo. Versículo 14, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y mira más adelante en el versículo 17, y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, y por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios nos conozca por nuestro nombre. Entonces Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria. A mí me deja impactado esto. Sabes, este hombre Moisés, que iba conociendo acerca de Dios, llega a este punto de conocimiento donde él quiere conocer más a Dios. Y él dice, tú has conocido mi nombre, ahora tú vas a ir conmigo. Y sabes, de esa relación surge esa necesidad. Yo quiero conocer tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Quiero animarte, mi querido alumno, que también tú puedas ver y tú quieras desear ver la gloria de Dios. Y Dios es tan maravilloso que se revela a nosotros y Dios le revela la gloria, su gloria a Moisés, porque más adelante dice el versículo 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés pudo ver la gloria de Dios. Y sabes, Dios dice en el libro de Hebreos que Moisés fue el único que pudo ver cara a Dios, pudo conversar con Dios cara a cara. Fue algo sorprendente. Pero no solamente Moisés pudo conocer de esta manera a Dios y nos ha revelado acerca de su teología, sino que también podemos ver a Elías en 1 Reyes capítulo 19, versículo 9 en adelante. Y ahí vemos a Elías, tal vez después de una gran victoria, pasando en un momento tan difícil de su vida, porque estaban persiguiéndole para matarle. Y ahí se metió a una cueva, y ahí está Elías. Ahora Dios lo conoce. Y Dios está buscando ese encuentro, que Elías pueda conocerle más. Y sabes, en el versículo 10 hay una conversación y dice Elías, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes? Para Elías capaz era todo lo que hasta ese momento había vivido, y decía, bueno, acá ya se termina todo. Esa gran victoria ahí contra los sacerdotes de ese Dios pagano, ¿verdad? Y esa gran victoria de hacer caer fuego del cielo que consumiera, ¿verdad? Ese sacrificio. Y sabes, además de ver eso, él no sabía todo lo que Dios
quería revelarle. Pero más adelante Dios le va a decir en el versículo 11, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasará, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero ¿qué dice? Pero Jehová no estaba con él. Perdón, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y ya no dice más la escritura. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba Dios. Dios se revela como un silbido suave y apacible. ¿Sabes? Dios quiere revelarse a tu vida de una manera maravillosa. ¿Sabes? Podemos ver también a Isaías en el capítulo 6, versículo 1 al 8, cómo Dios se revela a este profeta. Él es consciente de su condición. Y sabes, esta es una gran lección para nosotros que estamos estudiando teología, porque capaz venimos de nuestras iglesias, de nuestro contexto, del conocimiento que traemos de la Biblia y pensamos que ya lo sabemos todo. Y tal vez estás diciendo, bueno, ¿qué más quiero saber de Dios? Y tal vez estás pensando en llenar tu cabeza, pero quiero animarte con este texto a mirar a Dios de una manera que no lo has mirado, que Isaías nos muestra cómo realmente tú y yo debemos anhelar conocer a ese Dios. Pero si tú anhelas conocer a ese Dios, tienes que reconocer cómo estás delante de Dios, de un Dios 3 veces santo, de un Dios omnipotente, de un Dios todopoderoso. Mira en Isaías capítulo 6, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, qué maravilloso. Isaías pudo ver al Señor y dice, uno sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, dice la escritura. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Isaías, ante esta revelación gloriosa del Dios maravilloso, él vio su condición de pecador. Él vio su mundo que le rodeaba, su generación, y pudo reconocer, soy de labios inmundos. Ay, ¿cómo pude ver? Y esta expresión ahí es una expresión de juicio. Porque fíjate, cuando vemos el primer pasaje de Moisés, ¿qué Dios le dice a Moisés? Nadie podrá ver mi rostro, porque el día que lo vieran van a morir. No habrá hombre que viva que pueda ver mi rostro. ¿Puede verse el rostro de Dios? Vamos a estudiar un poquito más acerca de esto. Un Dios invisible, un Dios que es espíritu, tiene que hablarnos con un lenguaje que nosotros podamos entender. A esto llamamos antropomorfismo. Son expresiones humanas donde decimos que Dios tiene mano, tiene espalda, tiene rostro, pero Dios es invisible. Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Sin embargo, Dios nos habla en un lenguaje que nosotros podamos entender. Y sabes, en el versículo 6 termina diciendo que versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué maravilloso, ¿verdad? Y después de esto, en el versículo 8, nos va a decir que él no solamente vio al Señor, sino que escuchó la voz del Señor. Sabes, podemos ver en el Antiguo Testamento estos hermosos testimonios de hombres, de teólogos, que tuvieron un encuentro con Dios y pudieron conocerle de esta manera a Dios. ¿Te estás preguntando cómo Dios quiere que tú lo conozcas? Mira, podemos ir al Nuevo Testamento y ver algunos testimonios. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, tú puedes buscar en tu Biblia. Y aquí hay algo maravilloso, porque aquí estamos hablando de Juan.
uno de los discípulos de Jesús, y él da testimonio de ese conocimiento experimental que él tuvo de Dios. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Tú no puedes venir acá a conocer a Dios intelectualmente, porque Dios quiere que tú lo conozcas de una manera experimental. Mira, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice ahí, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Y qué dice? Se nos manifestó. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí hay una revelación trinitaria tan maravillosa. El que estaba con el Padre se nos ha revelado. Y dice el versículo 3, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Juan está dando un testimonio experimental del conocimiento de Dios por medio de Cristo. Cristo es la revelación de Dios, porque Él es Dios. El Dios invisible se hace visible. Él es el Logos de Dios, el Logos viviente. Y sabes, termina la Biblia, tan maravillosa revelación de Dios, dándonos a conocer acerca de ese Dios que quiere ser conocido. El mismo Juan, en una visión gloriosa, él dice, y me volví en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 12, y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y dice, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Qué maravilloso esta visión gloriosa de Cristo. Dios quiere que tú lo conozcas. ¿Estás dispuesto a conocerle? Si estás dispuesto a conocerle, yo te invito a ver la siguiente sesión. Que Dios te bendiga.